Dios les bendiga, hermanos. Esta es la parte número 2 que estaremos presentando, donde estamos hablando de muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es cómo poder balancear la vida espiritual y la vida secular de un niño para enseñarles cómo amar a Dios con todo el corazón. Amén. Espero que les guste el video. Al final vamos a hacer una oración para los niños. Espero que lleguen hasta el final con nosotros y se unen a una oración especial para los niños. Hemos hablado sobre las escuelas, hemos hablado de los retos en la sociedad de hoy. Ahora vamos a hablar sobre los retos en la casa. ¿Cuáles son los retos que los niños tienen que pasar en la casa? Bueno, voy a hablar de una perspectiva donde son cosas que yo he estudiado, pero también cosas que yo he observado, no como madre, lo voy a decir. Obviamente todavía no he tenido hijos. Todavía no. Pero lo voy a decir de una perspectiva donde yo lo he observado y también he leído bastantes research documents, cosas de ciencia, y de esa perspectiva me voy a llevar. La primera cosa que yo vi bastante es que los padres no estaban bien involucrados. Y es bien triste y siempre van a estar las excusas. Siempre van a estar las excusas del trabajo. Siempre van a estar las excusas que estoy cansado. Siempre van a estar las excusas que es que tengo muchas cosas en la casa. Pero la Biblia nos dice, los hijos, nosotros los tenemos que disciplinar. Los padres los tienen que disciplinar. El Espíritu Santo hace lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, pero Dios da los hijos a los padres para que los padres puedan instruir a los niños en el camino de Dios. Entonces, un problema que yo he observado bastante es que los padres no están bien involucrados en la vida de los niños. Y se puede ver en la educación, cuando ellos están en 5º grado y no pueden leer. Wow. Y eso es bien triste porque antes, y las otras maestras no me van a dejar mentir, antes, maestras o maestros, perdón, no quiero solo decir hembras, pero antes los niños sabían cómo leer al 1er grado. Para el 1er grado ellos ya podían comenzar a leer, podían escribir cosas. Y hoy yo he estado en clases que en el 4º grado no me pueden escribir una oración. ¿Y qué es lo que me dice a mí? Los niños no le han puesto atención por cualquier razones, o los niños necesitan ayuda de profesionales para que les ayuden, porque hay dislexia y eso puede pasar y no es algo malo, pero hay ayuda que pueden dar profesionalmente. Sí, la escuela, ellos proveen. Es más, si no me equivoco, todavía tienen el programa que si uno tiene dificultades en matemáticas, dificultades leyendo, creo que el programa se queda 2 horas adicional en la escuela después de la escuela, después de la clase, para que ellos repasen esas lecciones con ellos. Para los estudiantes que posiblemente no lo entendieron la primera vez, tienen otra oportunidad para aprender. Y son los mismos maestros que se dedican a eso. O tutors también. La verdad no sé cómo se dice tutors en español, pero los tutors son los maestros que separados de la escuela, tutores, perdón, se dedican a enseñarle estas lecciones a los hijos, ¿verdad? Cuando los padres posiblemente no puedan, posiblemente les cuesta el álgebra, pueden buscar a alguien quien sepa hacerlo. Y hay programas en la escuela. Siempre hay una forma, aunque los padres no estén enseñándole personalmente, ellos pueden hallar una persona que le ayude. Siempre, nunca hay una excusa para no estar involucrado en la vida de un hijo. Y eso es bien triste. Podemos decir que en nuestra comunidad es normal que se tenga que trabajar mucho. Sí. Todo está bien fuerte en la economía y es bien comprendible, pero es muy importante apartar 30 minutos con los lo hijos, mínimo, por lo menos, mínimo. ¿verdad? Mi papá
Mi papá trabajó bastante cuando yo era Ujú, niño. Bueno, hasta el día de hoy trabaja bastante, pero cuando yo era niño me acuerdo, sepa esto, cuando uno es niño no llega a comprender muchas cosas por la falta de madurez, por la falta de experiencia ujú, y conocimientos que tienen. Eh, para un niño es más importante que un padre esté involucrado, que su padre esté presente, que el dinero. ujú, Ellos ni entienden el concepto de dinero todavía. Ellos ujú, gastan, pueden gastar $100 como que si fuera nada. Pues no sabe cuánto es cien ujú, dólares, no saben qué es ganar $100. eh, pero para ellos es más importante tener a sus padres presentes ujú, que un regalo. Mi papá trabajó bastante. Él trabajaba todos los días, excepto domingo. Bueno, en su época trabajó domingo, pero que yo me acuerdo, no, ¿verdad? Eh, eh, Siempre fuimos a la iglesia juntos. Mi papá siempre iba a la iglesia los días domingo, sábado y domingo. Pero cuando él llegaba, yo sé que él estaba cansado. ujú, Y él, me acuerdo que mi hermana y mi hermanito corríamos cuando él entraba por la puerta y los abrazábamos. Y con mi hermanito, mi hermanito tenía como un monito y se ponía a jugar con mi hermanito, así todo cansado, sometimes ujú, todavía hasta estaba sucio, pero jugaba con mis hermanitos, jugaba conmigo. ujú, Íbamos al parque los días, para mí eso era ujú, algo súper importante. Para mis cumpleaños yo nunca quise gran fiesta, yo nunca quise gran regalo. ujú, Yo quería que fuéramos al parque y llevábamos una hielera. Ahora me acuerdo que era rojito, que teníamos ice cream allá adentro. ujú, Teníamos sándwiches, pero teníamos ice cream. Ya ujú, cuando terminábamos los sándwiches teníamos... Eso me quedó en la memoria para siempre. Yo ujú, siempre voy a estar agradecido por mis padres por hacer eso. Ellos me dejaban que yo jugaba atrás, jugábamos atrás. Son cosas que uno se acordará. ujú. Se acordará y es importante que estén presentes, involucrados, Sí, involucrados. sí, y a veces cuando los padres no están involucrados, los niños por querer la atención de los padres Ujú. comienzan con comportamientos en las escuelas. Y eso es algo que se ve. Como O- para llamar la atención. sí, para llamar la atención. Como ellos saben que, ok, te portas mal, le van a llamar a mamá o papá. Y, oh, ok, perfecto. Ah, pues me voy a portar mal para que le llamen a mamá, papá, para que me vengan a recoger y no tienen de otra, pero llevarme para la casa, no me van a dejar tirado en el parque. Ujú. Entonces, es algo que uno puede pensar, ¿y por qué se porta tan mal? ¿Usted ha apartado tiempo con su hijo? Y es algo que, pero ustedes no entienden porque no tienen hijos. Lo hemos vivido, Sí, lo hemos vivido y es algo que podemos ver. sí. La ciencia nos dice, todo nos dice, los profesionales nos dice que es así importante cuando uno está comiendo cena, sentarse en la mesa todos juntos y hablar de su día. ¿Cómo, y qué pasó en la escuela? Y allí es donde uno está viendo y con quiénes es amigos, y ahí uno tiene, ok, yo estoy viendo que esta amiguita tuya te está enseñando cosas que no están muy bien, ok, y ahí es donde uno tiene esas conversaciones. Y es muy interesante, el NIH, National Institute of Health, nos dice a nosotros que cuando uno tiene más tiempo en calidad con los hijos, no solo tiempo donde uno los saca y uno está en el teléfono, pero donde Le da el uno, celular oh a los sí, hijos. sí, donde uno los saca y uno juega con ellos, eso abre el espacio para que los hijos puedan hablar con uno libremente. Ujú. Y de paso, ellos aprenden cosas sociales. Yo veo que mi mamá comparte, yo veo que mi papá siempre dice gracias, Dios les bendiga. Ellos comienzan a hacer esas cosas que los padres modelan. Ujú. Y eso es algo que nosotros podemos preguntar, ¿y por qué son tan tremendos? Ujú. Pero siempre va a lo que dice la Biblia. Instruye a tu hijo en los caminos. Sí. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a estar modelando lo que nos dice la Biblia lo mejor que podamos. Obviamente no somos perfectos, vamos a hacer cosas que no le agrada a Dios. Pero cuando nuestros hijos nos ven a nosotros que vamos a la iglesia, que apartamos tiempo para nuestras familias, lloramos en familia, que leemos la Biblia en familia, ellos van a comenzar a hacer lo mismo, porque en eso ellos se crecieron. Igualmente, si los niños se crecen en una casa donde hay drogas,
donde hay violencia, es más común que ellos se metan en drogas, es más común que ellos practican violencia. En el futuro ellos pueden estar en una relación con otra persona que sea violenta. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Ok, estoy muy cansado con el trabajo. Les voy a contar algo. Mi mamá trabajaba en la noche y mi papá trabajaba de día para que ellos tomaran turnos. Y yo sé que mi mamá venía bien cansada de trabajar en la noche, pero ella todavía hacía tareas conmigo. Ella todavía leía conmigo. Y hasta este día yo siempre puedo decir gracias a Dios que ella estuvo allí. Y cuando se le hizo muy difícil, ella halló un trabajo por la tarde donde ella todavía me podía ir a dejar a la escuela y nosotros caminábamos porque no había dinero para otro carro. Entonces caminábamos para la escuela, ella se iba para el trabajo, me recogía de la escuela, me llevaba a la librería después de la escuela. Ella de estar cansada, pero apartaba ese tiempo. Por eso es muy importante cuando Dios nos da una bendición, que sea un hijo, que sea una casa, es cuidar. Tenemos que cuidar todas las cosas, todas las personitas que nos da Dios. Todo lo que nos da Dios siempre lo tenemos que cuidar, especialmente a los niños. Porque esos niños son el futuro. Sí. Ellos son el futuro de la iglesia, son el futuro de la sociedad. Entonces, esa responsabilidad cae en nosotros. ¿Sabes que muchas veces vivimos en la misma casa y no nos conocemos? Mi papá, mis padres, mi mamá y mi papá conocían a mis maestros. Yo les contaba sobre mis maestros. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿cómo fue tu día? ¿Qué sucedió en las clases? ¿Qué sucedió en la escuela? Ah, mami, mi maestra, esto. Y mi papá le gustaba bromear conmigo. Tenía una maestra que se llamaba Miss Hummel. Y él decía, ¿y cómo está Miss Jamón? Me decía. Bromeaba conmigo. Yeah. Pero él también tuvimos épocas donde él nos contaba de su niñez, él nos contaba de su trayectoria, él nos contó de sus problemas de niño, ¿verdad? Su reto cuando él era niño. Y nosotros llegamos a conocer quién fue mi papá en su juventud, en su niñez. Y mi papá tuvo la oportunidad de conocerme a mí en mi vida. Pues yo estaba comenzando de vivir. Pero muchas veces, como tú dices, no tomamos tiempo para hablar con nosotros, los familiares. Posiblemente los hijos no saben qué es lo que está sucediendo en la vida de sus padres, y los padres no saben quién está involucrado en la vida de los niños, quién es el mejor amigo del niño, quién es las amigas, cuáles son las amistades. Mi mamá conocía a mis amigos y los padres de mis amigos. Y ahí mi mamá supo con quién yo conversaba. Mi mamá conocía la vida de los padres de mis amigos y sabía por qué es que ellos actúan así. Es motivo de orar por los demás también. Sí. Pero es bien importante. Y así pues llegamos a comprender por qué es que mi hijo dijo esto. ¿Por qué es que mi hijo viene tan frustrado de las clases? Porque la maestra es así, la maestra es así. Muchas veces los niños ni tienen ganas de hablar de lo que sucedió en la escuela, en las clases, de que la maestra aquí, que la directora aquí, porque a los padres no les interesa. Ok. No, tú tienes que ser bueno en las clases, no importa. No, toma, escucha su hijo, porque muchas veces ellos tienen ese estrés, los niños tienen estrés y no saben cómo trabajar o cómo poder aliviar ese estrés. Ellos están buscando a una persona que les ayude. Y a veces es una persona mala. A veces van a caer a las manos de una persona que no les va a dar, no les va a decir cosas buenas. Sí, si los padres no lo hacen, ellos van a buscar a alguien más. Ellos van a buscar a alguien más. Por eso es importante tomar ese tiempecito. Muchas veces cuesta un poco hablar con los niños en lo personal, porque ellos son bien creativos, la forma como ellos se expresan.
y uno de adulto no es tan creativo, somos más simples, ¿verdad? Pero tenemos que tener paciencia y comprender. Sí. Otra cosa que tú hablaste era sobre leer y orar juntos entre la familia. El devocional es súper importante en los hogares. En mi juventud y niñez teníamos eso en nuestro hogar y sirvió de grande bendición. En una ocasión mi papá le dio alergia a un medicamento, un parche que se puso en la espalda y él se desmayó. Yo lo tenía aquí y estaba como dormido y yo no sabía qué hacer. Mi hermana ya estaba lista para agarrar las llaves, llamó el 911 y estábamos en un pánico. Solo estaba mi hermana, yo y mi hermano Isaí. Entonces mientras yo agarraba a mi papá y mientras yo estaba, Dad, are you okay? Are you okay? Y mi hermana ahí arriba hablando con ambulancia, mi hermano Isaí orando. Y tenía como, maybe como 6 años, un niño. Tal vez él en su pánico hubiera estado llorando, no saber qué hacer, pero no, él se arrodilló y tenemos las cámaras, el video, ¿verdad? Esto está grabado y todo. Estaba arrodillado en el sofá orándole al Señor. Y mi papá, gracias a Dios, se recuperó en unos minutos. Yo creo que fue la oración del niño. Pero se le enseñó la fe de un niño inocente. Entonces, es súper importante enseñarle a los niños el principio del Evangelio. Puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos. Lo que hacíamos nosotros es que leíamos un capítulo. Mi papá comenzó como la cabeza del hogar. Él leyó y dio su comentario. Después mi mamá, y después mi hermano mayor, y después mi hermana, y después yo, y Isaí. Todos hablábamos, todos dimos nuestro punto de vista. Y así nosotros también comprendíamos lo que leíamos. Después también mis padres les encantaba ver los shows cristianos, los shows bíblicos y las movies bíblicos, las películas bíblicas. Y ahí es donde uno aprende más de la Biblia. Entonces, en vez de ver basura en las televisiones, tuvimos eso en nuestro hogar. Y así pues nuestro carácter fue formado basado en la Biblia. Nuestro conocimiento fue basado de la Biblia. Y ya cuando surgía cosas así, nosotros, ¿qué es lo primero que teníamos en la mente? La Biblia, es lo único que consumíamos. Es súper importante el devocional en la casa. Sí, y me estabas diciendo a los que están escuchando que así como los niños le van a decir a los padres lo que ellos hicieron durante el día, que ellos aprenden de ellos, también los padres tienen que hablar de su vida. Y eso me puso a pensar que también los padres tienen que tener sabiduría a qué es lo que le dicen a los niños. No solo decirle cosas con trauma. Porque a veces unas conversaciones solo son entre adultos. Ahorita lo que se está viendo bastante es que los niños saben cuánto dinero está en el banco. Y eso es algo que uno puede decir, pero eso le está expandiendo la mente en esto y lo otro. Pero la realidad es que le está poniendo esa ansiedad. Ese estrés. No hay dinero para pagar la renta, no hay dinero, y se entiende, pero hay conversaciones solo para adultos, porque los niños se crecen y eso de verdad es un trauma. Sí, ese era mi primer comentario. El segundo comentario es que es muy importante hablar con los maestros, porque son un equipo. Si nosotros nos ponemos a pensar, los maestros tienen a los niños 8 horas, a veces más. Entonces es muy importante que sean un equipo con el maestro, con la maestra. Mi mamá hablaba con las maestras y siempre tenía un reporte. ¿Vas a saber cuál era el reporte? Malísimo. No, siempre había unas cosas malas y había unas cosas buenas. Pero había una cosa mala. ¿Cuál es? Que yo hablaba mucho. Ay.
siempre decían, Jennifer se porta muy bien, ella hace todas sus tareas, pero ella habla mucho en clase. Entonces mis padres siempre me decían, no estés hablando mucho en clase, pero como a mí me gustaba hablar. Pero el punto es, mis padres sabían lo que estaba pasando en la escuela. Ujú. Mis padres sabían si yo necesitaba ayuda con la matemática, con leer, con cualquier cosa. Ellos sabían. Los padres me decían, pues yo no sabía que tenía homework. Debería de preguntar al maestro. Sí, yo. Más cuando uno no, hay niños que van a decir, y niños si están viendo, yo sé que lo hacen. No, ellos no van a estar viendo este video. Oh, ok. Bueno, eh, los niños dicen, no tengo tarea, no me dieron tarea. They got homework. Yo pasé por esa época. Oh. Y sabes que yo, wow, me juzgaste ahí, pediste perdón. No, yo, a- en unas ocasiones yo agarraba papel y lo botaba. Wow, y tu perro se lo comía. No teníamos perros, teníamos un cuyo, pero no le gustaba. No, pero las maestras siempre decían, Sí, oh, tu perro se comió tu tarea. pero lo que hacía lo botaba y según yo que mis padres nunca se iban a dar cuenta. Oh my Pero goodness. 3 veces al año los padres tienen conferencia con los... Ay, ahí se dio cuenta mi mamá que yo tenía una mala calificación en esa clase. Y ahí mismo le dijo los maestros a mi mamá que yo no estaba haciendo mis tareas. Desde Oh. entonces ahí arreglé mi vida Ya. en la escuela, ¿verdad? Ella es maestra, by the way. Oh, sí, mi mamá es una So, maestra. siervo, te pasaste. Sí, me pasé. Sí. Sí, por eso es muy importante no pensar que las maestras, los maestros son de otro equipo. Es que son del mismo equipo, porque el punto de este equipo es que el niño salga adelante. Ujú. Y yo he hablado con madres que no saben lo que está pasando en la escuela. Y eso es lo más triste, porque sí, es cierto que los niños están en la escuela, otra persona lo está observando y uno está en la casa limpiando lo que sea, está en el trabajo haciendo lo Y que en las sea. escuelas hay traductoras, ¿verdad? Sí, La mayoría de las escuelas hay sí, traductoras. sí hay traductores, hay una forma, siempre hay una forma de recibir información, correo electrónico. Siempre pueden hablar con los maestros por correo electrónico. Si no pueden llegar a la escuela, ok, pero es muy importante saber los diferentes métodos Métodos, de ajá. cómo hablarle a los maestros. Ya. Amén. Hay otro tema hay otro tema que quiero que toquemos también. So, hemos hablado de los retos, en la sociedad, en la escuela, en la casa, pero ahora vamos a hablar sobre la solución. Ujú. ¿Cómo podemos ayudarle a los niños en su vida espiritual? Ok. Siempre comienza en casa. Ujú. Siempre comienza en Es la casa. primera escuela. Eso es la primera escuela, Es la primera de verdad. escuela. Padres, ustedes tienen que modelar lo que ustedes quieren que sus hijos hagan. No van a decir, ponete a leer la Biblia, pero uno está en el teléfono. No van a decir, ponete a orar, pero en vez de orar con ellos, uno está haciendo otras cosas así. Eso es lo importante, poder modelar a los niños desde pequeños. Ellos van aprendiendo desde que son bebés. Ellos comienzan a entender como ritmos, cosas así desde muy bebés. Entonces en casa ponerse a leer la Biblia, aunque sea 3 veces a la semana. Sabemos que a veces no se puede todos los días por haberse razones, pero tratar lo que trabaje en esa familia. Lo que trabaja para una familia no va a trabajar para la otra, porque las vidas son bien diferentes. Leer la Biblia en casa. Cuando mis padres no podían leer en casa, ellos me ponían a ver una película y yo tenía que seguir con el libro, la película, y siempre era de la Biblia. Entonces, como de José, de Moisés, tenía todos esos libros y estaba el video y yo tenía que seguir. Yo veía para arriba, veía para abajo y comenzaba a leer, pero con la película. Cosas así. También espiritualmente afecta mucho lo que ellos están viendo por la televisión, por el iPad, por el teléfono. Entonces enfocarse en que no
todo tiene que ser cosas de la Biblia, porque no estamos siendo sinceros. Hay cosas que son secular, pero pueden ver películas de educación, cosas sanas que uno puede investigar, cuáles son las opiniones de estas caricaturas, cosas así. Y hay otros padres que dicen, oh, esa caricatura no está bien, o esa caricatura, ok, está así. Hay doctores, hay psicólogos que ponen en el internet caricaturas también que son apropiadas, caricaturas que no son apropiadas, y por qué no son apropiadas, siempre tienen que chequear. Perdón, invertamos en libros. Ya. No sé por qué ya estamos dejando los libros a un lado. Pero, ¿qué es un libro, verdad? Lo máximo, diría yo, $25. Lo máximo. No, porque en la tienda thrift store, Ah, en la segunda. mi hay mamá me compraba libros $5, $10. $5. A veces son gratis. A veces son gratis. Mis padres me tenían, como tenía tantos libros, me hicieron una librería en la casa. Pero sentámonos con los niños a leer. Así ellos aprenden a leer también. Sí. Inglés, español, pero en vez de comprarles las pistolas que aquí, Yep. o no sé qué más, ¿verdad? Pero que son $5, que son $10, que son, será de grande bendición a los hijos, a los niños. Sí. Otra cosa es de hallar formas que atraigan a los niños a aprender más de Dios. También es importante que hayamos formas divertidas que los niños puedan aprender de Dios. No todo tiene que ser solo leyendo la Biblia, no todo solo tiene que ser orando. Esas son cosas principales, pero tenemos que hallar otra forma, porque a mí no me pueden decir que un niño de 4 años quiere estar leyendo la Biblia por 1 hora. Eso es cierto, eso es cierto. Porque no hay fotos, no hay nada, entonces solo se quedan viendo. Bueno, hay Biblias Sí, hay Biblias niños, así, pero sí. los niños son bien creativos. Y cuando uno hace cosas diferentes, ellos están aprendiendo. Y eso es muy importante, estarles enseñando en diferentes formas. Algo que es muy importante es llevarlos a la escuela dominical, porque ahí nosotros hacemos juegos, nosotros ponemos videos, nosotros hacemos diferentes cosas, hacemos proyectos cristianos, juegos cristianos. Ustedes no lo van a creer, pero a los niños en la iglesia les encanta cuando nosotros ponemos preguntas y el primero que conteste se agarra un punto. Cosas así, porque para ellos es un challenge, es algo divertido donde ellos pueden ganar algo. ¿Y qué es un sticker? Algo que 25 centavos uno, Entonces, a los niños les gusta esto porque uno está jugando con ellos. Le estamos poniendo caso a los niños. Ellos quieren estar en este juego, hallando formas diferentes, coloreando. Hay también coloring books, libros de colorear que son cristianos. Entonces, y a veces también valen $5, $10 en el dólar. También se puede dramatizar. Yeah. Que el papá sea Goliat y el hijo David. Yes. No vayan a agarrar piedras de verdad, pero agarre una pelota o algo, un calcetín y ¡pa! Que le cae en la cabeza y el papá que se... Cosas divertidas, ¿verdad? Te Solo sorprendió conozca esa a su idea, hijo ¿verdad? primero, porque si es un niño que de verdad tira con toda fuerza. Sí, pero hay que explicar también Tal por vez qué un se hizo. pillow. Un pillow, pero ese pillow va a ser grande. Pero es un símbolo, porque es que a los niños cuando uno les da algo pequeño lo hacen muy grande con su creatividad. Sí. Entonces tenemos que saber cómo manejar eso, porque si, sabes que una vez, para que se rían, una vez yo agarré un remote control. Control remoto. Ajá, y se lo tiré a mi papá. Wow. Sí, y mi mamá me regañó, yo ya sentí que me cayó encima y nunca lo hice otra vez porque me dio un miedo y me sentí tan mal que vi que a él le dolió. Pero por eso es que uno tiene que tener cuidado que le enseña a los niños. Esa es la maldad tuya, porque yo nunca le tiré un control a mi papá. Ay, no sé en qué estaba pensando. No sé. Estaba bien pequeña, pero el punto es que hay forma. VeggieTales. VeggieTales is very fun.
Ujú, Y eso es más para niños pequeños, niños de 2 3 4 años. Am, hay también, hay uno en YouTube que se llama Saddle Kids ujú, y ellos tienen videos cristianos que a los niños de la iglesia les gusta ujú, porque hacen ruidos, like, las caricaturas no hablan normalmente. ujú. em, Ellos dicen hello o cosas así y es tan chistoso que atrae a los niños, Ujú, pero hay una persona atrás diciéndole qué está pasando en la historia. ujú. Entonces ellos están bien atraídos. Con las historias Ajá, bíblicas, ajá. sí. Y hay otro que se llama Bible Stories. Bible Y Stories. Bible Stories tiene un libro también, tiene Bible la Biblia. Stories, ya me acuerdo de Bible Ya. Stories. Sí, hay esos. ¿Y lo tienen en español y inglés? Yes. Lo tienen en los Yes. dos lenguajes. Y la Yes. Biblia también. Lo Yep, tienen en la Biblia está español en... y inglés. Ya. Hay alabanzas cortitas que ellos se pueden aprender y lo pueden enseñar para un Ujú, tiempo especial en la iglesia también. Hay diferentes formas. ujú. El punto es que todo esto toma tiempo. Sí, y Y, dedicación. y si uno no tiene tiempo, hay una forma. Porque mi mamá, cuando ella estaba lavando los trastes, porque siempre hay cosas que hacer en casa, ella me ponía a ver la película de la Biblia y a leer la Biblia. O yo podía ver cosas de educación, cosas que son chistosas, pero eran inocentes. Pero siempre tener a los niños entretenidos para que ellos no se aburran y se metan en cosas que no tienen que estar haciendo. Porque así es que pasa bastante tiempo es que ellos están aburridos y la curiosidad siempre llega y Ujú. se meten en cosas que no se tienen que meter. So, yeah. Muy bien. Creo que tenemos el video bien largo, pero Yeah. vamos a terminar con un punto. Y vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar de algo totalmente opuesto de lo que hemos estado hablando todo Mhm. este tiempo. Porque es importante que también hablemos de otros retos en la vida de los hijos cristianos. Yo por toda mi vida he sido hijo de líder. Mis Mhm. padres, desde que yo tengo memoria, los dos de mis padres siempre han sido líderes y así me crecí como hijo de líder. Mhm. También conozco a muchos pastores y conozco a muchos hijos de pastores, Mhm. hijos de líderes también. Y hay ese reto para los hijos de líderes y hijos de pastores Mhm. de que los padres los sofocan mucho en lo que es la religión, Mhm. que se les olvida como darle una buena niñez Mhm. a los hijos también. Sí, similarmente, bueno, mi papá es hijo de pastor y mi tío es pastor. Ujú, Yo también lo he visto en varias ocasiones donde eh, tristemente los pastores se enfocan bastante en la iglesia y a veces sí están muy ocupados en la iglesia, pero no le dan el tiempo a la familia. ujú. Y esto no es para que los pastores se sientan Si no es mal, para no es nada avergonzar a así. nadie. No, y es algo que nosotros tenemos en mente, Ujú, eh, reconociendo ujú, que Jonathan es pastor asociado y eso es algo que nosotros tenemos que enfrentar ujú. en el futuro. Va a ser Es, el reto de sí, nosotros, va a ser, cómo poder balancear sí. la iglesia, matrimonio, Ujú, los hijos, el trabajo, sí, todo esto que se va a poner sí. bajo nuestra responsabilidad, cómo balancearlo para que seamos de bendición para todos. Sí, pero bueno, tú puedes decir que en la Biblia lo primario es La familia. la familia. Y es muy importante tener ese balance de, obviamente, enseñarle a los niños que primero es la iglesia, Ujú, que es importante tener una ujú, relación con Dios sí, y también tener una vida secular, pero healthy, que sea algo que le agrade a Dios. sana, Ajá, algo algo sano. sano. So, eh, la jerarquía va así. Número Ujú. uno, siempre es Dios. Amen. Dios, Ujú, Dios, número uno. ujú, Número dos, la familia. ujú,
Y número 3, la iglesia. Ujú. Porque Dios, pues, está en los mandamientos, están los mandamientos que vemos en Éxodo y mandamientos que vemos en Mateo también. Ujú. Y amaremos a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, Yep. amar al Señor. Pero la familia, número 2, porque es la primera institución que Dios creó Ujú. para el ser humano. Ujú. Lo vemos en el libro de Génesis. Dios le dio una ayuda idónea a Adán. Y después vinieron los frutos, la bendición que son los hijos. Ujú. Y es la responsabilidad, y en el libro de Mateo también habla, le exhorta a los líderes que no puede ser un líder aquel que tiene a su casa desordenada. Yep. No está dando un buen ejemplo. Entonces ahí es donde el Señor nos exhorta. Tenemos que darle tiempo a la familia y asegurarnos de que nuestra familia esté bien antes Ujú. de dedicarle tiempo a la iglesia. Es Sí. nuestra Es un responsabilidad. balance. Sí, es un balance. Sí. Pero es nuestra responsabilidad como los caballeros, como los varones, Ujú. las cabezas de los hogares, de cuidar a nuestra familia. Ujú. Y si nosotros ponemos a la iglesia antes que la familia, estamos descuidando el pacto que le hicimos al Señor cuando nos casamos con nuestras esposas. Decir que vamos a estar con ustedes en Sí. todo momento, en riqueza, en pobreza, en enfermedades, Ujú. en momentos sanos, pero que siempre vamos a estar ahí. Y no estoy diciendo que la iglesia no es importante, no estoy diciendo que la iglesia no deberíamos tratarlo con importancia, sino Ujú. de que tenemos que tener cuidado la forma como eh, cómo balanceamos Ujú. nuestras responsabilidades, Ujú. porque tampoco queremos hacer daño a nuestros seres queridos, a nuestras Sí. esposas y nuestros hijos. Así como nosotros, cuando nosotros tenemos una relación con nuestros hijos, cuando nosotros tenemos una relación con nuestros esposos o esposa, eso es lo que enseña el amor de Dios. Ujú. Y allí es donde uno le puede enseñar a sus hijos a amar a la iglesia. Nosotros no le vamos a enseñar a los niños cómo amar a la iglesia si nunca hemos pasado tiempo con ellos. Eso es algo muy importante, es saber, ok, después del culto los sábados, los domingos, vamos a salir en familia, vamos a ir al parque. Ujú. O antes de la iglesia, el sábado, vamos a tener un desayuno en familia. Tener un balance, no es de decir, no vamos a ir a la iglesia todos los domingos porque todos los domingos tenemos una reunión de familia. Sí, Tampoco tampoco, es eso, tampoco. pero tener un balance. Un niño va a decir, como yo ya pasé tiempo con mis padres en la mañana, yo sé que con mis padres voy a ir a la iglesia más tarde. Y ellos va a ser menos de una pelea Ujú. porque ustedes ya pasaron tiempo con ellos. Ujú. Ya ellos dejaron ir su energía y ya ellos se van a ir a sentar en la iglesia. Ujú. Tampoco que se van a ir a andar corriendo o lo que sea. Tenemos que tener reverencia en la casa de Dios. Sí, los domingos yo los sentía bien especial porque en las mañanas, como tú dices, nosotros comíamos desayuno todos los domingos juntos, todos los domingos comíamos desayuno. Después íbamos a la iglesia y después de la iglesia o íbamos al parque o íbamos a un mall cuando yo era niño íbamos bastante a la casa de mi tía Ujú. y íbamos a toda la familia y ahí compartíamos tiempo con mis primos, con mis tías, con mis padres. Este, entonces yo sentía el día domingo bien especial porque Ujú. siempre lo compartía con mis seres queridos y lo compartía con la iglesia Ujú. también porque estaba bien emocionado de ir a la iglesia a ver a los pastores, a ver a mis amigos en Ujú. en la iglesia, perdón. Entonces es súper importante balancearlo, Ujú. balancearlo. Ya, y es importante porque así le estamos también enseñando a los niños a invitar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ujú. Es muy importante si nuestros hijos están involucrados en un equipo, si ellos están involucrados en cantar en un grupo o de tocar en un grupo, es muy importante que ustedes vayan a ver a sus hijos hacer Ujú. esas cosas, porque eso es algo que ellos
a ellos le ponen toda su energía, todo su amor en algo nuevo que ellos están haciendo. Es muy importante, por ejemplo, podemos involucrar a Dios en cualquier cosa. Si digamos que el niño le gusta cantar y está en un choir, en un grupo de cantar, antes que ellos tengan un performance, vamos a orar y poner todas las cosas en las manos de Dios. Eso es algo que nosotros le podemos enseñar a los niños y nosotros allí estamos para darles fuerzas, no tengan miedo, ustedes lo van a hacer muy bien y de eso es que ellos se acuerdan. Yo me recuerdo, yo cantaba para la escuela y canté para Navidad y mis padres todavía se acuerdan de esas canciones que yo canté cuando estaba en elementaria. ¿Puedes cantar uno ahorita? Esa broma. Yo sí puedo. ¿Quieres? Ahorita me pongo. No, mentira. Estamos bien. Pero, y si mi mamá no podía, mi papá iba. Y si mi papá no podía, mi mamá iba. Pero yo me recuerdo esos días, porque a veces no se puede llegar a todas las cosas. Mi mamá o mi papá no pueden llegar a todos los honor rolls. Y como yo era tan inteligente, yo me las ganaba todas. No, mentira. Wow. Pero a veces no llegaban y yo me ponía triste que ellos no llegaban. Pero tenían que trabajar porque si no, no había comida en la casa. Ellos balanceaban eso. A veces ellos no podían llegar, pero yo me recuerdo cuando ellos llegaban. Y también es importante que los padres expliquen eso también. Yeah. Porque como les digo, una vez la ausencia pega fuerte, fuerte. Y los niños no llegan a entender por qué solamente saben, mami y papi no están acá. Yep. Mami y papi no están acá, pero todos mis amigos tienen a sus padres presentes. Porque es que mi papá y mi mamá no llegaron. Y se sienten mal. Pero y no llegan a entender y después dicen, es que no me quieren. Ajá, llegan a esa conclusión. Dirán usted, no, mis hijos saben que lo saben. Y usted le puede repetir una y otra vez. Pero por acciones es que uno enseña. Sí. Pero entendemos también que una vez no es posible. Pues cuando yo era pequeño mi mamá sí, pero ya cuando me crecí un poco más mi mamá ya no pudo y mi papá siempre estaba trabajando también. Pero me explicaron, mira hijo, yo sé que no podemos, pero es que estamos trabajando y estamos haciendo. Me explicaron y uno puede entender. Cuando uno lo trata de explicar, no siempre vamos a encajar a los niños en una caja que solo porque son niños no voy a decirles esto. No, algunas veces es importante hablarles como de su edad. Hablarles de su edad. Son personas. Son seres humanos que entienden. Es muy importante lo que estás diciendo de explicar a los niños. Poder explicarles y de una forma buena. No de decir, y porque yo digo es. Eso es muy importante. Bueno, por ejemplo, digamos que en la familia ustedes hacen estudios bíblicos los viernes a las 7 de la tarde. Y le llega su hija y tiene unos 15 años y dice, pero yo quiero ir a la casa de mi amiga. Hay dos formas que uno puede contestar. No, porque tú sabes que a esta hora se hace esto y punto. Bueno, va a leer la Biblia, pero ni con ganas. O puede explicar de una forma calmada, tú puedes ir a la casa de tu amiga otro día, escoge otro día y yo te voy a dejar, pero este día se lo dedicamos a Dios en familia. Y vas a recibir 2 diferentes resultados. Todo depende como nosotros le hablemos a nuestros hijos y como nosotros le hablamos a nuestros hijos, ellos hablan con otras personas. Eso es algo tan importante. Cuando los niños no quieren hacer algo, cambien de la forma que uno le dice. Y eso tuve que aprender cuando trabajaba con niños con autismo, cuando yo les decía, y así lo vas a hacer, porque a uno se cansa. Cuando de primero comencé, yo le dije a mi niño, put your iPad down. Porque ese iPad, Señor bendito, yo y ese iPad no éramos amigos. Pero era de diferente forma cuando yo le decía, tienes 10 segundos, por favor pon tu iPad en la mesa porque vamos a comenzar clase. Y él lo ponía abajo sin problema. Pero esa la única vez que yo le dije, pon tu iPad down porque tenemos que hacer la clase. Un berrinche de 45 minutos. Wow. Y esos 45 y la mamá se tuvo que involucrarse porque me faltó la sabiduría a mí de hablarle de otra forma al niño. Tuve que saber cómo hablarle a él, cómo llegar a él, y todo se puede cuando uno habla con sabiduría y con amor. Amén. Ya vamos terminando
este video, este episodio, y si ustedes han llegado hasta el final, pues Dios me los bendiga grandemente. Vamos a terminar con una oración, pero también queremos poner énfasis que crecer a niños no es nada fácil, educar a los niños no es nada fácil, cuidar a niños no es nada fácil. Es de bastante paciencia, bastante sabiduría y también conocimiento de la palabra para poder enseñarles bien. Entonces vamos a orar por los padres, vamos a orar por los hijos, vamos a orar por las iglesias, por los pastores, por los maestros, porque toda una comunidad forman parte de la instrucción de un niño y el crecimiento de ese niño, del desarrollo de estos niños. Y son nuestros niños. Yo no tengo hijos, todavía no tengo hijos, pero como pastor asociado me siento también responsable de cómo la iglesia se involucra en la vida de estos hijos. Y para mí los niños son súper especiales. Yo sé que para ti también como maestra. Pero por eso es que hacemos este video, porque queremos darle un mensaje a los padres. Número uno, este mundo es cruel y tenemos que tener cuidado cómo nosotros guiamos a los hijos, a los niños en este mundo. Y número dos, que la iglesia estamos aquí para apoyarlos y de que estamos aquí para ayudarlos. Y siempre estamos aquí para instruir a sus hijos con usted. Como mi esposa dijo, el hogar es la primera escuela. Ustedes son responsables de sus hijos. Pero en la iglesia también tenemos un amor y cariño a los niños que dedicamos tiempo. Escuelas dominicales. La iglesia del Shaddai tiene escuela dominical. La iglesia del Shaddai tenemos... ¿Tienen dos escuelas dominicales o cómo se llama la otra? Tenemos escuela dominical los domingos a las 2:30, pero los sábados como durante el culto a las 7:30 y los domingos durante el culto a las 3:30 tenemos otra clase de escuela dominical, pero es para preparar a los niños para su culto especial. Y los niños tienen un culto donde ellos se desarrollan cantando, orando, dando versículos, y así ellos son la iglesia, son parte de la iglesia, son nuestro presente y nuestro futuro, y para nosotros es bien importante que ellos le sirven a Jehová con todos sus corazones. Entonces, no sé si quieres terminar tú diciendo algún comentario. Bueno, gracias por escucharnos. Por favor, si ustedes tienen preguntas, se pueden dirigir a los comentarios o privadamente. Y por favor, tomen el tiempo de llevar a sus hijos a la iglesia, porque es algo que es muy importante. Y si ustedes tienen preguntas, también les pueden preguntar a los líderes de la iglesia, que ellos le pueden contestar con sabiduría y con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, espero que se unen a nosotros en esta oración especial que hacemos para los niños. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios amado, gracias te damos por este momento que tú nos das de poder orar para los niños, Señor. Oramos, Padre mío, para que seas tú guiándolos, mi Dios eterno, protegiéndolos, mi Dios eterno. En todo momento, Señor, en cada paso que ellos den, que tú estés con ellos, mi Dios eterno. Oramos, Padre mío, por las escuelas, para que seas tú guardándolos en las escuelas, apartándolos de malas amistades, apartándolos de cualquier sustancia, cualquier droga que quiera hacerle daño, cualquier mal espíritu que quiera hacerle daño, mi Dios eterno, que seas tú guardándolos, Padre Santo, que ellos puedan crecer a ser jóvenes fuertes, jóvenes espirituales, adultos fuertes, adultos espirituales, y que llegan a ser hombres y hembras grandes en el Evangelio de Dios. También, Padre Santo, oramos en este momento por las iglesias, mi Dios eterno, para que seas tú usando las iglesias, para que ellos puedan ayudar a los padres a guiar, Padre mío, a sus hijos. Oración también por los padres, para que seas tú
dándole fortaleza, mi Dios eterno. No es nada fácil, Padre eterno, pero que seas tú dándole paciencia a los padres, sabiduría para poder guiarlos y conocimiento para poder darles esos fundamentos cristianos y bíblicos, mi Dios eterno. Oramos también por los maestros, Señor, de las escuelas y también de las iglesias, para que no introduzcan nada, Señor, que vaya en contra de la Biblia, mi Dios eterno. Que ellos, Padre mío, sean guiados por tu palabra, mi Dios eterno, y que llegan a conocerte a ti por medio de la palabra, por medio de las escrituras, mi Dios eterno. Oramos, Padre mío, para que seas tú bendiciendo grandemente a los hijos de los cristianos, los hijos de los hijos de Dios, mi Dios eterno. Gracias te damos en este momento. Amén y amén. Amen. Ha sido un video bien especial, ¿verdad? Yo me acordé mucho de mi niñez hablando de estos temas, pero yo espero que sea de grande bendición para ustedes y que primero Dios, ¿verdad? Sus hijos tengan éxito en sus vidas. Amen. Y que puedan ser de grande bendición para la iglesia, para sus familias y para la comunidad también. Amen. Amén.